tardes. Em, bueno, la presentación que les traigo tal vez un poquito diferente a todas las que han pasado en la tarde, ¿verdad? Tanto por el tema, porque es híbrido, ¿verdad? Un poco técnico, un poco social también, y además por el contenido, porque es un artículo teórico que es el primer producto de mi proyecto de investigación que inicié a cabo en agosto y es un proyecto de investigación que estoy trabajando en conjunto con el INI, la Escuela de Arquitectura, que es a UNESCO, Produce, y un grupo de investigación alemán que se llama Plan Smart. Basadas en la naturaleza, me imagino que han escuchado el término, especialmente en las últimas semanas, dado toda la bulla que se hizo la Precop 25 y demás. Eh, nuestro ministro de Ambiente, de hecho hizo bastante divulgación al respecto y las soluciones basadas en la naturaleza son un nicho. Él habla mucho de estas y lo que habla principalmente es al respecto de combatir la deforestación por medio de parques nacionales y de corredores biológicos. Pero bueno, será eso lo que significan soluciones basadas por la naturaleza, sobre todo cuando vemos la inversión que hace la Unión Europea en el programa de inversión Horizonte 2020. Pero bueno, entonces, ¿qué son las soluciones basadas en la naturaleza? ¿Y por qué debería de importarnos ese concepto? Hoy voy a tratar de aproximar con esto. De hecho, en 2017, Nature, el editorial hace una pregunta muy provocativa o hace una propuesta muy provocativa. Realmente es la última jerga dentro de los conceptos verdes o no. Y ahí mismo responde cuando dice que puede sonar un poco vago, pero en realidad es un concepto que debería importarnos bastante. Entonces, bueno, como preceptos, los desafíos sociales, ¿verdad? Los desafíos sociales ecológicos siempre han existido, seguridad alimentaria y demás. Pero hoy en día hay una presión de ciencia, pero sobre todo en la política, por temas de cambio climático, calentamiento global y otros. Y en paralelo se da este cambio de paradigma, que es a reconocer que los seres humanos y la naturaleza somos parte de un mismo sistema y es un sistema complejo, un sistema social ecológico. Ese reconocimiento y ese cambio de paradigma nos dice que debemos mejorar y apoyarnos en los ecosistemas para enfrentar más eficaz y eficientemente estos distintos desafíos. Y las soluciones basadas en la naturaleza surgen en la política como una de estas respuestas. Entonces, mi artículo es principalmente un marco conceptual que explora el cómo se define el concepto de soluciones basadas en la naturaleza desde enfoques multidisciplinarios y cuáles pueden ser las implicaciones de incorporar este concepto en la planificación territorial ambiental. Los marcos conceptuales pues en realidad son bastante importantes porque son una plataforma de lenguaje compartido entre académicos, técnicos y practicantes. Y este lenguaje no solo permite la acumulación del conocimiento, sino también la comparación y el perfeccionamiento de teorías y prácticas. Como metodología, pues en realidad este artículo, al ser teórico, es una revisión de referencias y es una revisión de referencias multidisciplinar que trata de investigar los distintos enfoques desde los que se ha abordado este concepto. Una de las cosas interesantes de este concepto es que es un concepto en construcción. En realidad el concepto empezó a utilizarse de manera importante a partir del 2008. Y es, por ejemplo, acá, bueno, utilizo Google Scholar porque es el que me permite acceder no solo a artículos científicos, sino también a libros y reportes técnicos y ponencias que se han hecho. Hay una mucha más amplitud de las fuentes. Y es importante justamente por los tiempos en los que se da esto. Es un concepto es muy contemporáneo, donde además la producción, por ejemplo, en español en los años 2017-2019 ha sido del 86% de toda la producción que se ha hecho. Y en inglés, por ejemplo, entre estos últimos 2 años es el 66% de la producción. Entonces, bueno,
soluciones basadas en la naturaleza tienen como origen, es un origen político. Nace en el ámbito político ambiental internacional, especialmente con dos reportes, uno en el 2008, que es del Banco Mundial, y otro en el 2010. El del Banco Mundial, por ejemplo, lo que hizo fue presentar un portafolio de inversiones que tienen como objetivo la conservación de la biodiversidad, estrategias contra el cambio climático o la adaptación, y hacen uso del concepto. Luego, en el 2010, el consorcio PACT 2020 hacen un reporte donde presenta las áreas protegidas como soluciones basadas en la naturaleza, que es un poco de lo que nos habla el ministro del Ambiente, ¿verdad? Pero ninguno de estos dos reportes hace la definición del concepto. De hecho, la definición del concepto aparece hasta 2015 con la Unión Europea. Y aunque la UICN había empezado, UICN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, aunque la UICN había empezado a trabajar desde antes, no es hasta sino el 2016 que presenta un reporte donde define el concepto. Aquí en América Latina, en Sudamérica, por ejemplo, se han hecho programas de soluciones basadas en naturaleza y servicios ecosistémicos en países como Chile, Colombia, Ecuador y Perú únicamente. Mientras que en Costa Rica este concepto fue presentado públicamente hasta en el 2018 en el marco del Día Internacional del Agua. Entonces, para acá, para nosotros también es reciente y solamente lo están utilizando en realidad los políticos. Y es en esta parte donde se le empieza a dar como más momento a partir de lo de la cumbre del cambio climático que fue ahora en septiembre, y 2 semanas después cuando se da la COP, la semana pasada, la pre-COP, perdón, la semana pasada. Y solo como para hacer notar, en la COP del 24, que es la del año pasado, esto era simplemente un panel dentro de toda la pre-COP y la COP. Hoy en día es uno de los 3 ejes para la COP y seguirá siendo así. Entonces, veamos, definiciones. Como les expliqué antes, la UICN y la Comisión Europea son las que han determinado en esto, y hay que tener en cuenta que son organismos políticos, ante todo. Que hay técnicos, por supuesto que sí, pero son políticos ante todo. Entonces, hay sutiles diferencias entre estas dos definiciones. Principalmente, los objetivos. Para la UICN es la conservación de naturaleza en beneficio natural y social. Para la Comisión Europea se enfoca un poco más en los desafíos sociales, económicos y ambientales, al tiempo que reducen el uso de recursos. Entonces son soluciones que deben ser costo efectivas y que brindan beneficios agregados. ¿Y cuál es la participación de la naturaleza en estas dos líneas? Bueno, para la UICN es trabajar con la naturaleza tal cual. Debe estar la naturaleza siempre presente, integrada, los ecosistemas y demás. Para la Comisión Europea, las soluciones incluyen soluciones con respuestas tecnológicas y de ingeniería que pueden estar inspiradas en fenómenos naturales, pero no necesariamente arraigadas en el ecosistema o producto de este. Es decir, brindan oportunidades para la innovación tecnológica. Es importante la diferencia que se hace en estas dos, principalmente para nuestros intereses. Y bueno, ¿cuál usar? En realidad esa conveniencia, y así es como se está usando ahora. Es por eso la importancia de crear un marco conceptual de donde nos podamos agarrar. Y bueno, mi marco conceptual es dentro del ámbito de la planificación. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza es un concepto sombrilla. En realidad es un concepto que incorpora conceptos y una amplia variedad de enfoques técnicos y científicos que están basados en los ecosistemas y conceptos que ya conocemos y que ya se inventaron hace más de 30 años y se siguen trabajando. En eso hay 5 áreas técnico-científicas de acción. Entonces está la parte restaurativa, que es donde vemos ingeniería ecológica, entre otras. La parte de ecosistémica específica, donde vemos cuestiones sobre adaptación, mitigación, reducción, etc. La parte de infraestructura, que es infraestructura verde o azul, que espero que estén familiarizados con esto. Manejo, que es el manejo integrado de recursos marinos, de agua, etc. Y la protección, relacionadas a las áreas protegidas, medidas de conservación, zonificación que hacemos en planificación, entre otras. El concepto de soluciones basadas en la naturaleza es sombrilla, pero no es solo sombrilla, sino que es multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. Esto
porque el diseño, la implementación y la evaluación de estas soluciones es un trabajo colectivo entre investigadores políticos, que de por sí ellos son los creadores de este concepto, profesionales y población local. Esto implica que es multidisciplinar porque no solo implica la parte de STEM, sino que también las ciencias sociales y nos permite trabajar en conjunto. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza traen un valor agregado con respecto a los conceptos que ya están, ya estamos trabajando y que están bajo esta sombrilla. ¿Cuáles son este valor agregado? Bueno, primero es un concepto normativo, y me refiero a normativo no en cuestión de regulación, sino en la definición de normativo dentro de la parte filosófica. Es normativo porque no está solo concebido para mejorar o resolver una situación, sino que también debe proveer beneficios adicionales a la sociedad y a la naturaleza. Es un enfoque sistémico, es decir, reconoce en sí, dentro de los conceptos de política, que es algo curioso, que es un enfoque sistémico, que los humanos y naturaleza somos un sistema complejo. Fomenta la co-creación, co-desarrollo y co-implementación, es decir, es transdisciplinar, favorece la transferencia de conocimiento y hace evidente esa necesidad de traducir y de traducirnos a la sociedad y de traducir los conceptos y las prácticas sociales a nuestros quehaceres técnicos. Favorece la transferencia de conocimiento y puede ser aplicado en distintas escalas y distintos problemas o desafíos, debido a la amalgama de disciplinas que está cobijado bajo su sombrilla. La planificación territorial ambiental, específicamente en el manejo de zonas ribereñas, pero en realidad en general, siempre se ha encargado de atender, resolver y colaborar en todos los desafíos sociales y sociales ambientales. Por ejemplo, estos que menciono acá. Pero la planificación en sí como concepto debe ser un trabajo en conjunto por varios grupos de actores, no solamente la parte técnica y no solamente la parte política o administrativa, sino por todos, aquellas personas que formamos parte de la sociedad, porque al final los efectos son para todos nosotros. Debe ser trabajada también por medio de una gobernanza desde abajo, y esto es un concepto muy reciente también. Eso implica que no es solamente una gobernanza de abajo hacia arriba, que es como mucho que hemos estado hablando, ¿verdad?, últimamente, o de arriba hacia abajo, que es totalmente jerárquico, sino más bien un enlace que se da con las comunidades, pero con las instituciones públicas que están a nivel de comunidad. Entonces, es una gobernanza que nace de aquí, de ese punto como medio, y de ahí se dispara tanto arriba como hacia abajo y empieza a hacer ese encadenamiento. Y, por supuesto, aplicando distintos enfoques científicos y técnicos. Como definición de este concepto en la planificación, hay un primer intento únicamente que se publica este año en 2019, que es precisamente por los coordinadores del grupo Plan Smart, que es con el que estoy trabajando, que nos dice que las soluciones basadas en la naturaleza son acciones que alivian un desafío social bien definido, utilizan procesos ecosistémicos del lugar, así como redes de infraestructura azul y verde, y están integrados en una gobernanza viable o modelos de negocio para la implementación de estas soluciones. Entonces, vemos como estas soluciones, como instrumento para la planificación territorial ambiental, deben ser contexto específicas y contexto dependientes. Esto quiere decir que el problema o desafío está determinado por las necesidades, las características, los recursos y servicios ecosistémicos disponibles en ese sistema social ecológico que estamos evaluando, y debe trabajar con el ecosistema, los actores y los mismos mecanismos sociales y financieros propios de ese sistema, procurando beneficiar a la sociedad tanto como al medio ambiente. Yo hago como parte de la construcción personal que estoy haciendo, lo que reflejo, o la reflexión que hago, es que hay una limitación en esta definición de concepto, y es que la aplicación de las soluciones basadas para la naturaleza en este concepto están como inferidas a una escala determinada, y es principalmente por incorporar la parte de la infraestructura verde-azul, porque la infraestructura verde-azul ya nos dice cuál es el ámbito de acción, cuando en realidad las soluciones basadas en la naturaleza, si las queremos incorporar como un instrumento para la planificación, deberían de poder
de tener una definición que implique una aplicación y una dinámica tanto multiescalar, es decir, en escalas geográficas, como multinivel, es decir, niveles de poder y niveles de gobierno. Entonces, la planificación territorial enfrenta distintos desafíos en distintas escalas y en distintos espacios geográficos con diferentes características. Y las soluciones basadas en la naturaleza, como acciones, para aliviar esos desafíos, se pueden y deben adaptarse a esas escalas y a esos territorios. Un poco la clasificación que se da para las soluciones basadas en la naturaleza es por el tipo de intervención que se da, y eso está totalmente relacionado también a las escalas en las que estamos, escalas geográficas en las que podemos intervenir. Entonces, por ejemplo, hay soluciones basadas en la naturaleza donde se interviene en poco, que es o nada en el ecosistema, por ejemplo, crear las áreas protegidas o corredores biológicos, etc. Luego hay otra escala de intervención, que es el que hace un manejo de los ecosistemas para mejorar sus condiciones, ¿verdad? Entonces ahí es donde metemos un poco la agroecología, la planificación del paisaje en sí, o zonificaciones, y luego están las soluciones que son más de un carácter intrusivo, que es donde la mayoría de nosotros, desde nuestras áreas técnicas, podríamos colaborar, que es donde se restauran o regeneran nuevos ecosistemas, por ejemplo, los techos verdes, restauración de áreas contaminadas, el uso de infraestructura verde-azul, tecnologías en beneficio de ecosistemas, etc. Entonces, como conclusiones, a pesar de que hay una ambigüedad del término y que prácticamente a nivel político se utiliza como a conveniencia, y hay sutiles diferencias entre estos, eh, se se ve que las soluciones basadas en la naturaleza tienen gran potencial. Tienen gran potencial por ser transdisciplinares y ser normativas, que la diferencia de los conceptos técnicos y científicos que utilizábamos o que están bajo su sombrilla. Es un concepto sombrilla eh, porque reúne muchos esfuerzos y enfoques que procuran la mejora y sostenibilidad de los sistemas sociales ecológicos. Le brinda a la planificación territorial la posibilidad de incorporar la planificación ambiental como eje y posiciona a la planificación territorial dentro de un discurso político, es decir, nos permite a nosotros posicionarnos dentro de ese discurso político también, donde podemos influenciar y mostrar que el trabajo de la planificación influye y es necesaria para el desarrollo ecológico y social y tecnológico, lo cual impacta directamente en la economía local y del país. El reto está en la divulgación de este concepto y en cómo lo socializamos y de los conceptos adquiridos hasta este momento. Marco conceptual es necesario entonces para entender las soluciones basadas de la naturaleza dentro de la planificación. Una definición que identifique el alcance y que identifique las líneas de acción. Por ejemplo, como respuesta a lo que les decía antes, ya en este año hay varios grupos de científicos en las diferentes áreas disciplinares en las que se está utilizando el concepto, siendo y haciendo lo suyo. Es un poco el trabajo que estoy haciendo acá también. Para concluir, es necesario para que este concepto sea socializado y sea útil, no solo en la parte política, sino que nosotros podamos hacer esa trascendencia, una agenda de investigación, y esta agenda que expongo aquí no es exhaustiva, por supuesto. Entonces es necesaria la identificación de los servicios ecosistémicos que hay, una valoración de todos esos co-beneficios, no solo para el bienestar social, sino también salud pública y para la infraestructura, pero también para los beneficios individuales, beneficios al individuo. Consideración de conceptos de desarrollo como justicia ambiental y equidad social, y esto nos permite un poco lo que decía el rector temprano en la mañana, para los que estuvieron presentes, que decía que el quehacer de nosotros aquí en la facultad debe impactar e impacta actualmente no solo en la parte del desarrollo del país, sino que también en el desarrollo democrático del país. Y un poco este concepto nos permite acercarnos a eso, donde podamos utilizar conceptos como justicia ambiental y equidad social, que son parte inherente de una solución basada en la naturaleza. Desarrollo de teorías y enfoques de manejo, desarrollo de políticas e incentivos. A esto me refiero con sistemas de planificación,
decir, hay muchos sistemas de planificación que se pueden utilizar, mecanismos de mercado, capacitaciones transdisciplinarias y otros. Y es necesaria el incentivo a la investigación, por supuesto, para que exista más evaluación y puntos de comparación, así como el desarrollo de métodos y técnicas para crear flexibilidad en el uso de estas soluciones en distintas escalas y las posibilidades de combinarlas en la búsqueda de enfrentar los desafíos sociales y ambientales. Muchísimas gracias.